vamos a abrir ya el tiempo de entrevista, 8 de la mañana, 6 minutos, tiempo de entrevista que llega después de un día, el de ayer, en el que conocíamos los datos del paro, que vuelven a recordarnos que el coste de la pandemia en términos de empleo está siendo muy importante, está siendo también durísimo. Hoy el tiempo de entrevista con Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenos días, Unai Sordo. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. El caso de Aragón, por poner la mirada en nuestra comunidad autónoma, el paro ha crecido un 26% prácticamente en un año, pero en fin, la situación digamos que es similar en el conjunto de España. Esto sin tener en cuenta los ERTE ni lo que todavía nos puede venir por delante. No sé qué previsiones manejan ustedes para los próximos meses en Comisiones Obreras. Bueno, que todo va a depender de cómo evolucione el control de la pandemia. Es una obviedad, ¿no? Es decir, el comportamiento de la economía y del empleo el año anterior está totalmente ligado a una situación que no habíamos conocido nunca en 100 años, es decir, una pandemia que durante varios meses paralizó prácticamente de forma total el país y, por tanto, pues bueno, los datos de empleo ahí están. Hay una caída muy importante de los puestos de trabajo y de los cotizantes a la Seguridad Social. Esta es la evidencia y es el dato malo. El dato más positivo es que, a diferencia de otras crisis en nuestro país, por primera vez en la historia, la economía cae mucho más que el empleo, porque hemos mantenido, creo que, algunos millones de puestos de trabajo a través de la fórmula de los ERTE, ¿no? Por tanto, todo va a depender de cómo evolucione la pandemia y cómo recuperemos el tono económico en España y también en Aragón. Y ustedes, también los empresarios, han defendido la necesidad de ampliar los ERTE. ¿Los ERTE son ahora mismo una herramienta útil? Se lo pregunto porque hay quien asegura que cuanto más se dilatan en el tiempo, menos eficaces son y más complicado será mantener en el futuro esos puestos de trabajo. No, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que los ERTE han sido una palanca y están siendo una palanca muy útil para sostener el empleo, porque están suponiendo una socialización parcial de los salarios y de las cotizaciones sociales. En cualquier otra crisis, las empresas hubieran despedido a millones de trabajadores en un momento en el que la actividad se les cayó, ¿no? En este momento lo hemos aguantado a través de estos ERTEs pactado en el marco del diálogo social. Y otra cosa es que, si la crisis dura mucho tiempo, como está durando, la situación de muchas empresas, sobre todo pequeñas y con poco músculo financiero, se va deteriorando. Y claro, si la situación se deteriora y las empresas desaparecen, pues no hay ERTE que valga, van a acabar desapareciendo esos puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, el reto es contener la pandemia e impulsar la economía, pero los ERTE milagros no pueden obrar, claro. ¿Hasta cuándo hay que mantener los ERTE? Yo creo que mientras duren las restricciones en la actividad, es decir, de momento hasta el fin del estado de alarma, hasta el 31 de mayo, y con posterioridad, incluso ya pensando para periodos de normalidad, cuando salgamos de esta, yo creo que habría que adecuar la herramienta de los ERTE para que en España no pase lo que ha pasado en todas las crisis anteriores. Estas herramientas se vienen utilizando en otros países de Europa, particularmente en Alemania, donde los problemas económicos, en vez de resolverse contratando a muchos trabajadores precarios y temporales que luego son despedidos al mínimo problema económico, lo que hay son planteamientos alternativos similares a nuestros ERTE, que evitan la destrucción masiva de puestos de trabajo. Es decir, yo creo que habría que negociar una fórmula para el futuro similar a los ERTE, pero en este momento tienen que durar tal como los hemos concebido mientras dure la pandemia y mientras afecte a la economía. ¿Cómo se sustentarían desde el punto de vista económico esos ERTEs, digamos, permanentes que planteaba usted? Esa es parte de las cuestiones que habría que negociar. Seguramente habría que ir a un esquema en el que la reducción de jornada que pudieran tener las empresas para evitar los despidos acarrearía una disminución de los salarios de los trabajadores de forma temporal, y tendría que haber algún tipo de prestación social que compensara esa caída salarial, siempre y cuando de verdad fueran causas temporales y hubiera causas reales para que la empresa pudiera acogerse a esas fórmulas de flexibilidad interna que solemos llamar. Pero habría que, a la vez, limitar la utilización de contratos temporales en España y limitar el recurso al despido, que en España, como se sabe, no es gratuito, pero es libre. Claro, todo esto con la reforma laboral, con la revisión, con la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral encima de la mesa. ¿Cómo está ahora mismo este asunto? Pues precisamente eso es lo que le estamos planteando al Gobierno, que la derogación, la corrección de la reforma laboral, en nuestra opinión, hay que hacerla en dos fases. Una primera fase que tiene que ver con recuperar la capacidad de negociación de los trabajadores a través del convenio colectivo, a través de la negociación colectiva, derogando algunos aspectos centrales de esa reforma laboral, evitando que los convenios de empresa puedan reducir los salarios y les pase, por ejemplo, lo que les pasa a las trabajadoras
que en muchos hoteles, ¿no? Las camareras de piso que están cobrando salarios de miseria porque trabajan para empresas multiservicio con convenios de miseria. Esto es lo que hay que romper, esta dinámica, y luego en un plazo un poco más largo abordar negociaciones como eso a lo que me estaba refiriendo antes, ¿no? Es decir, fórmulas de flexibilidad interna en las empresas, alternativa a los despidos y que sirvan para mejorar la estabilidad de la contratación en España, porque España no puede ser el país con más contratación temporal de Europa, que afecta sobre todo a jóvenes y a mujeres de una forma muy intensa, ¿no? ¿Se marcan ustedes algunos plazos, digamos, para ver concretada la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral, que es algo que han venido exigiendo desde hace tiempo? Nosotros el día 11 de febrero hemos convocado concentraciones en toda España, con todas las medidas de seguridad y con la dimensión adecuada a la prudencia sanitaria que hay que tener, pero hemos convocado concentraciones para pedir una hora y una fecha inmediata para abordar esa negociación sobre el desmontaje de esos aspectos tan lesivos de la reforma laboral. Y creo que hay que hacerlo cuanto antes, porque es que además, si no se hace, en el proceso de salida de la crisis económica que llegará, yo no sé si sea en el segundo trimestre del año, en el tercero, no lo sé, pero llegará, ese proceso de recuperación económica puede ir aparejado de una caída de los salarios, como ya ocurrió en España en el año 2012, 2013 y 2014, y no es lo que necesita la clase trabajadora de este país, y me atrevo a decir que no es lo que necesita este país. Es que España necesita, para recuperar su economía, una distribución de los salarios y mejorar los salarios, sobre todo los más bajos, y esta reforma laboral se hizo para reducir los salarios en el año 2012. Esto es lo que van a pedir el día 11 de febrero, pero si no obtienen respuesta, ¿cuál va a ser la postura de los sindicatos? Evidentemente continuaríamos con un proceso de movilización creciente en la medida en que la pandemia, lógicamente, lo posibilite. Pero bueno, yo he estado hablando con varios ministerios del Gobierno, incluida, lógicamente, la ministra de Trabajo. Hemos tenido una reunión para intentar que los documentos que se remiten a Bruselas, que se han remitido, no limiten la capacidad de negociación de los sindicatos patronales y Gobierno de cara a abordar estas cuestiones que estoy diciendo, y yo creo que hay una disposición a abrir esa mesa, pero lógicamente lo queremos reivindicar también desde la calle y dejando claro que es el momento de ir abriendo estas mesas para preparar una agenda social pensando en el pospandemia también. Cuando ha llamado a los sindicatos, cuando ha llamado a los ministerios, cuando ha hablado con los ministerios, ¿le han respondido en todos lo mismo? Se lo pregunto porque hemos visto diferencias en un Gobierno de España con asuntos clave como reforma laboral, pensiones. Sí, porque fue una reunión de hecho conjunta. Había desde la vicepresidenta económica Nadia Calviño hasta el ministro de Inclusión José Luis Escrivá, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, pero también estaba la ministra de Hacienda. Es decir, estamos hablando de nosotros solo admitimos una posición en el Gobierno. A mí las discrepancias que pueda tener el Gobierno las tienen que resolver entre ellos y entre ellas. Pero para el sindicato el Gobierno es uno y el Gobierno tiene que poner propuestas encima de la mesa, voluntad de negociarlas, y no admitimos otro juego, digamos, a dos bandas, ¿no? Insisto, yo creo que evidentemente esta mesa se va a reabrir, porque realmente esto en febrero lo teníamos ya muy avanzado. Lo que pasa es que se rompió la agenda cuando el estado de alarma, ¿no? Pero estoy convencido que se va a abrir la mesa, y si no se abre, desde luego, la movilización y el tono sindical va a ir increciendo. ¿Esperaba más de este Gobierno? Bueno, es muy difícil decir eso cuando hemos vivido un año realmente, sin ningún tipo de precedente, ¿no? Es que una cosa es lo que se había hecho hasta mediados de marzo y otra cosa es todo lo que ha ocurrido después, donde, creo que el plan de ruta, por decirlo de alguna manera, de la legislatura se ha cambiado de una forma muy, muy importante, ¿no? Yo creo que este Gobierno está haciendo, con algunas medidas también pactadas en el diálogo social, un importante esfuerzo de inversión y de sostener empleos y sostener rentas, como nunca había ocurrido en la historia de nuestro país, pero es evidente que también con este Gobierno sigue habiendo mucha gente en situaciones de precariedad, de pobreza, de no tener ingresos, de tener unas incertidumbres vitales enormes, ¿no? Por tanto, lo que es exigible al Gobierno es que priorice ahora mismo la agenda sanitaria. Esto es así, hay que contener como sea la pandemia y que inmediatamente retomemos esa agenda social que teníamos planteada en el marco del diálogo social e intentar recuperar derechos que se perdieron en la última década. ¿Cuánto tiene que subir el salario mínimo este año? Bueno, yo creo que este año lo lógico sería que cuando menos el salario mínimo subiera
como están subiendo la media de los convenios colectivos que firmamos en el año 2020, que estaban entre el 1,5 y el 1,8. No es comprensible que en el sector que negociamos los convenios con COE lleguemos a esos acuerdos. No es comprensible que los empleados y las empleadas públicas tengan una subida del 0,9% en sus salarios y el salario mínimo interprofesional se congele. Yo creo que teníamos una ruta clara, que es que el salario mínimo sea el 60% de la media salarial al final de la legislatura. Teníamos que ir definiendo un itinerario. En circunstancias normales, Comisiones Obreras hubiera planteado que este año el salario mínimo se hubiera situado en los 1.000 euros. La situación es tan delicada que quizás, en efecto, hacía falta revisar ese ritmo de subida, pero lo que no es de recibo es una congelación del salario mínimo interprofesional. Y cuando termine la legislatura, ¿dónde debería estar el salario mínimo interprofesional, señor Sordo? Ya lo he adelantado, en torno al 60% de la media salarial española, que es lo que recomienda la Carta Social Europea, que es también, por cierto, lo que recoge el programa de gobierno, y que, bueno, no es una cantidad fija porque depende cómo fluctúen los salarios, pero que en mi opinión se sitúa claramente por encima de los 1.000 euros, en torno a los 1.100 euros, en función un poco de las estadísticas en cada año, ¿no? Pero creo que tiene que ser un salario digno. Los salarios que más han sufrido en España en la crisis, no olvidemos que son los más bajos. El 20% de la gente que menos gana sufrió una devaluación de en torno al 17%, es decir, ganaba un 17% en puestos de trabajo equiparables a los salarios que había antes del año 2008, y lógicamente no puede ser que esta gente, estos compañeros, compañeras, sean los que vuelvan a pagar el pato de una pandemia, de una crisis como la que estamos viviendo, que hay que reconocer que, como he dicho ya, no tiene precedentes. Oiga, por cierto, antes hablaba de los trabajadores públicos. Hemos visto concentraciones, movilizaciones estos últimos días, sobre todo para protestar contra, digamos, las largas interinidades, ¿no? Los largos contratos temporales, sí. El alargamiento de este tipo de contratos. No sé qué opinión le merece este asunto. Hombre, me parece que es un escándalo la utilización sistemática que ha habido de la interinidad, que lleva a que trabajadores y trabajadoras pues puedan haber estado 15, 17 o 20 años, como ayer me comentaba un compañero sanitario aquí en un hospital de Madrid, estaba 20 años, todavía estaba de interino. Hay que consolidar estas plazas, hay que abrir procesos también de renovación y de rejuvenecimiento de las plantillas en toda la función pública, y hay que reforzar los servicios públicos que en esta crisis se están demostrando fundamentales para la cohesión social y para la atención a la ciudadanía. Por tanto, tienen toda la razón del mundo en quejarse. Somos abanderados de esa queja sobre la utilización de la temporalidad y de la interinidad en la función pública, y por tanto hay que ir a procesos de estabilización de sus puestos de trabajo. ¿Qué piensa cuando escucha ahora lo de salvar la Semana Santa o lo de salvar el verano? No se lo pregunto tanto desde el punto de vista del disfrute de las vacaciones, del ocio, sino por las consecuencias económicas y laborales que tiene todo esto. Bueno, yo creo que habría que contenerse en este tipo de mensajes que contribuyen poco a lo que ahora hay que hacer, que es poner los 5 sentidos en contener esta tercera ola de la pandemia, que está siendo muy grave. Creo que se está pagando el pato de la frivolidad esta de salvar la Navidad, y creo que no se puede volver a repetir el error. Creo que el gobierno tiene que dejar claro también cómo se van a dar los procesos de recuperación de la actividad económica, siempre y cuando lo permita la realidad sanitaria. No puede ser que ahora, como el otro día oía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cada uno se le ocurra una ocurrencia de cuál es el colectivo que hay que vacunar o dejar de vacunar en primer lugar. Es decir, hay que tener unos criterios homogéneos y razonables para todo el país, porque si no, de verdad, estos mensajes cruzados desesperan bastante cuando la situación es tan complicada, ¿no? Por tanto, ojalá pudiéramos recuperar la actividad cuanto antes. Claro que el verano es fundamental para un país como España, a nadie se le escapa, pero pongamos los 5 sentidos y lancemos un mensaje a la población de que lo primero es contener la pandemia. No hay una dicotomía entre salud y economía. Sin normalidad sanitaria, España no va a recuperar su tono económico, y dejémonos de buscar atajos para estar 3 semanas vendiendo churros, por decir algo, y luego 3 meses flanqueando, teniendo que cerrar otra vez. No puede ser. Hay que tener una línea continua, que es primero domesticar este maldito virus y, lógicamente, recuperar actividad en la medida en que se pueda y haya normas de seguridad que lo posibiliten. Es verdad, de todos modos, que cuando llegue el verano, o cuando pase el verano, o cuando pasemos la pandemia, habrá que poner encima de la mesa el debate de cómo se dibuja el futuro de un sector que es muy importante para la comunidad autónoma aragonesa y para el conjunto de España en general, que es el turismo. Es el momento de buscar
una reforma de ese sector, del sector turístico, desde lo más profundo, señor Sordo? Bueno, yo creo que es un momento de, en efecto, mejorar el nivel y la cualificación del sector turístico, que es muy importante en España, que ni se puede ni se debe prescindir de él, que tiene muchas potencialidades en el turismo de sol y playa, como todo el mundo sabe, pero que hay muchas más formas de turismo en España que se pueden explotar, ¿no? El turismo de interior, el turismo de montaña, donde hay que poner infraestructuras, hay que defender, o sea, hay que intentar desestacionalizar el turismo. Cuando digo infraestructuras, me refiero a infraestructuras para facilitar el turismo, no llenarlo todo de carreteras, a ver si me explico. Pero claro que hay que hacer una revisión del modelo turístico para mejorarlo, porque España no puede prescindir de un sector tan importante como este en términos de empleo, ¿no? Hay muchísima gente que vive de todos los tipos de turismo, pero no hay que centrarse solo en un tipo de turismo, sino que hay que abrir otras áreas, el turismo cultural, el turismo de montaña, el turismo de interior, que además no solo hay que hacerlo en verano, sino que puede desestacionalizarse y dar pie a empleo mucho más estable y de más continuidad. Por cierto, aquí en Aragón ahora mismo el debate o la mirada se empieza a poner también el verano por la campaña de la fruta, que también es muy importante en otras comunidades autónomas más allá de la nuestra. Conocíamos estas últimas horas que el gobierno de Aragón va a preparar una orden que obligará a los fruticultores a informar de las contrataciones que harán antes del inicio de la campaña y a velar porque los temporeros tengan las condiciones adecuadas tanto de alojamiento como de transporte. Entiendo que no conocerá muy a fondo lógicamente este asunto que conocíamos nosotros en la jornada de ayer, aunque es verdad que el verano pasado ya se estuvo comentando por los problemas que se produjeron, pero en fin, no sé qué le parece a usted de cómo habría que dibujar esa campaña que moviliza a miles y miles de personas y algunas que llegan desde otros países. Sí, esto es muy importante porque además algunos de los focos de contagio que se han dado hace ya unos cuantos meses tuvieron que ver precisamente, a veces no tanto con las condiciones de trabajo estrictas de las personas que están de temporeros, sino con las condiciones de vida, que al final va todo muy unido, porque son trabajos donde se desplaza mucha población, a veces migrante y otras veces dentro también del interior de España, y que muchas veces viven, se les obliga a vivir en espacios absolutamente, impropios para vivir normalmente, pero no digo ya en medio de una pandemia, ¿no? Por tanto, estas campañas, en efecto, hay que preverlas, hay que planificarlas, hay que contratar en condiciones laborales óptimas, hay que garantizar las medidas de seguridad, pero muy importante, y esto alude a los poderes públicos, además de las empresas, hay que facilitar condiciones de habitabilidad dignas y condiciones sanitarias dignas y condiciones de limpieza dignas, porque si no va a haber focos de contagio que van a sufrir en primer lugar estas personas, eso es lo más grave, pero que además luego son focos de expansión de la enfermedad, ¿no? Y por tanto hay que ser muy prudente para evitar que se reproduzcan algunas cosas que ya vimos el verano pasado. ¿Y estas exigencias que le decía yo que se van a poner encima de la mesa en el caso de Aragón le parecen realizables? Se lo pregunto porque los sindicatos agrarios ya han dicho que va a ser complicado. Bueno, no las conozco, como bien ha dicho, no las conozco en profundidad y tendría que conocer exactamente qué es lo que está planteando el gobierno de Aragón, pero los llamados sindicatos agrarios, que a veces son organizaciones que representan a empresarios y empresarias del sector agrario, lo que tienen que hacer realmente es comprometerse en el pago de salarios dignos y en facilitar las condiciones de habitabilidad en colaboración con la administración pública, porque es evidente que hace falta ahí una colaboración de los gobiernos, de los distintos espacios autonómicos o provinciales también, pero lo que tienen que hacer, lógicamente, es colaborar. Termino. No le he preguntado por el asunto de las pensiones, por el tema de las pensiones, que desde luego es otra de las claves. ¿Cómo está este asunto? Porque había que enviar algunas cuestiones a Bruselas. Se puso encima de la mesa que se ampliaría el periodo de cálculo de 25 a 35 años. Después el ministro dijo que no, que eso no había estado encima de la mesa. ¿A ustedes qué les han trasladado en concreto? A nosotros nos han trasladado esa visión de que esto no ha estado encima de la mesa, y en el documento no aparece la ampliación del periodo de cálculo. Pero más allá de lo que se envía a Bruselas, yo creo que la reflexión que hay que hacer es que España no debe ampliar ese periodo de cálculo a los 35 años. Calcular la base de la pensión ampliando hasta 35 años hace que a muchísimos millones de futuros trabajadores se les vaya a computar para la pensión salarios muy bajos, porque la juventud entra a trabajar con temporalidad enorme, con tasas de paro altísimas y con salarios muy bajos. Y si esto se computa en la pensión, supone una caída de la pensión media en España de en torno del 5 o 6% en los próximos años. Y esto no puede ser lo que oriente la política de pensiones en nuestro país. En nuestro país hay que hacer
una reflexión. Va a haber más pensionistas, va a haber pensionistas que van a vivir más años y va a haber pensiones más altas, porque así lo dicen las bases de cotización respecto a la gente que se está muriendo. Es decir, más personas con más pensiones, por tanto, durante más tiempo y de mayor cuantía, implica más gasto, en torno a 3,5 puntos de PIB de aquí al año 2048. La cuestión es, ¿España quiere asumir ese incremento de gasto? ¿Sí o no? Para Comisiones Obreras la respuesta es sí. A partir de ahí, ¿cómo contribuimos a financiar ese incremento de gasto? Y esa es la pregunta política que se tiene que hacer este país, con cotizaciones sociales y con ingresos adicionales desde presupuestos generales del Estado. ¿Cuánto tendrá que venir de los presupuestos generales? Pues depende de cómo evolucione el empleo y de cómo evolucionen los salarios y de cómo evolucione la curva demográfica y los flujos de migración a nuestro país. Bueno, sobre ese marco es donde hay que decidir, y nosotros no estamos de acuerdo con tomar medidas que recorten a futuro el gasto de forma drástica, porque suponen recortar las pensiones de los pensionistas futuros. Le hago una última pregunta antes de terminar. Ayer digamos que se ampliaba los destinatarios que podrán percibir el ingreso mínimo vital. Nos contaban algunos colectivos sociales estos días de atrás que está siendo muy complicada la tramitación para personas que ya de por sí tienen difícil el acceso incluso a la tecnología. ¿Cómo está viendo usted esta herramienta, el ingreso mínimo vital, que es verdad que nació, yo creo, con un cierto o con un gran consenso, ¿no?, sobre su oportunidad, pero que ahora está generando ciertas dudas en cuanto a su funcionamiento? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, bueno, generó un consenso al de 15 días de aprobarse, porque yo todavía recuerdo cuando se hablaba de la paguita, pero bueno, agua pasada no mueve molino, y mejor que haya un consenso en torno al ingreso mínimo vital. Pero en efecto, para que funcione el ingreso mínimo vital tiene que ser más simple su tramitación, tiene que haber servicios públicos que tramiten con mayor agilidad este ingreso, tiene que haber requisitos más racionales y más claros, y bueno, ayer se ha dado un paso. Yo quiero ver todavía hoy el BOE, porque bueno, hay que ver exactamente cómo se regula. Se ha buscado algo que a nosotros a priori no estamos de acuerdo, porque una cosa es la colaboración de las ONGs a la hora de poder facilitar el acceso precisamente a estos colectivos que tienen incluso problemas de acceso a la digitalización o que no saben bien cómo moverse en una Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, puede tener su sentido, pero eso es una cosa, y otra cosa es que vayan a sustituir el papel del Servicio de la Seguridad Social a la hora de aprobar este tipo de prestaciones. Bueno, queremos saber exactamente cómo se va a articular, pero sí, hace falta mejorar mucho el procedimiento porque ha dado bastantes problemas y hace falta reforzar la administración pública, porque parte de lo que está ocurriendo, tanto en el ingreso mínimo vital como en los ERTE, en la tramitación de los ERTE, tiene que ver con el debilitamiento en los últimos años de las plantillas y en algunos casos con que los medios digitales están un tanto obsoletos. Claro, hay que invertir en el sector público si luego queremos que se atienda correctamente a la ciudadanía. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días.